ese aire que le faltaba a Carabelas. 91.3. Hola, soy Miriam de Guardia. Te invito a que compartamos Ficha Médica, consejos prácticos para la salud, a través de señal Wi-Fi por la 91.3. Aquí estamos, señoras y señores, en un nuevo miércoles. Teníamos turno asignado hoy, por eso ya la tenemos en el estudio a nuestra médica de cabecera, la doctora Miriam de Guardia. ¿Cómo le va, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahora sí, no había abierto el micrófono. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Vinimos para hacer prevención primaria de la salud, como siempre, esta sección, hablando de buenas costumbres y sobre todo haciendo los deberes, lo que dice la médica. Así es. Como siempre, lo ideal es prevenir, que es a lo que uno apunta siempre, a prevenir el evento o la enfermedad. Así que hoy trajimos el tema de las vacunas, las antigripales y las antineumocóxicas o para el neumococo popularmente conocido. Quienes son mis pacientes habitualmente saben que yo pregunto si están vacunados o tienen el carnet de vacunación completo. Que habitualmente uno cuando piensa que llega a la edad adulta, después de los 16 años, que es la última vez que uno se vacuna cuando va al colegio, ya se termina el esquema de vacunación, pero no es así. Siempre va habiendo cambios con el correr de los años y hay que ir actualizándolo o reforzando, dependiendo también de la condición clínica de cada uno, ¿no? Claro, eso que decís de la condición clínica, pero además es como que salteamos una etapa. Ya adultos mayores ya vamos a vacunarnos con esto que también tiene mucho mito de me vacuné contra la gripe y me agarró fuerte. Hay como un poco de eso también en las personas grandes cuando se vacunan. Se me agarró con todo, re feo. Exactamente. Ahora disponemos de 2 vacunas, que son las que están en circulación, que unas son las que dan el Ministerio de Salud y PAMI, y otras las que uno puede adquirir de forma particular o a través de obra social, que es una antigripal tetravalente que tiene 4 cepas de influenza, que es el virus de la gripe, la influenza, y a su vez hay 2 tipos, influenza A e influenza B. La que aplica el Ministerio de Salud, que es la que aplica al personal de salud, tiene 2 cepas de la influenza A y una de la B, y la otra tiene 2 cepas de la A y 2 cepas de la influenza B. Habitualmente se ponen las que están en mayor circulación en el hemisferio norte cuando termina el invierno y acá para comenzar. Recordamos que habitualmente para generar anticuerpos necesitamos por lo menos 14 días, ¿sí? Para llegar al pico de generación de anticuerpos. Con lo cual, si estoy en agosto o ya terminando la etapa fuerte, no tendría mayor sentido a veces de aplicar la vacuna. Siempre, por eso las campañas se inician en marzo o de forma más temprana, como para que los pacientes o las personas ya tengan los anticuerpos cuando empiece la temporada fuerte de infecciones virales respiratorias, ¿no? Claro, estamos hablando del esquema básico en los adultos, qué vacunas debemos aplicarnos, ¿no? Que obviamente se incluya en la recomendación de forma universal para el calendario de vacunación que va a corresponder a nuestro país en el momento que sea invierno y ya pasó en el otro hemisferio la época fría. Bueno, esa cepa es la que tienen en cuenta al momento de hacerse las vacunas. Exactamente. Nosotros como adultos, nos vamos a incluir en adultos, sí. Ya no somos adolescentes. En realidad el adulto después de los 18 hasta los 60 años no tiene factores de riesgo para presentar una neumonía grave, viral. Uno vacuna para la gripe no para evitar la gripe o el resfrío, sino para evitar la neumonía que causa el virus de la gripe, porque el virus de la gripe también puede causar neumonía. Claro. No es solamente los síntomas habituales que son dolor de cabeza, decaimiento, fiebre, dolor muscular, sino que hay formas graves y eso es lo que uno trata de prevenir con la vacuna, la forma grave, no que no me resfríe o que no me vacune. Por eso muchas veces uno escucha, no me hizo efecto, me puse la vacuna y me enfermé igual. No Sí. evita la enfermedad en sí, sino que evita la forma grave. Claro. ¿Sí? Las vacunas evitan las formas graves de las distintas enfermedades, no que uno no la contraiga de ninguna manera. Claro. ¿Sí? Sobre todo este tipo de patologías que son tan contagiosas, ¿no? Claro. Y tan prevalentes. Bueno, estamos hablando de las vacunas y especialmente
en los adultos mayores y en los grupos que tienen factores de riesgo que sí es obligatorio vacunar. Obligatorio en adultos serían la mujer embarazada, la mujer que también está dando de lactancia. Y factores de riesgo consideramos la diabetes, los pacientes que tienen un asma moderado a grave, pacientes con EPOC, trasplantados, ¿sí? Pacientes con enfermedad renal crónica, que también son inmunosuprimidos, pacientes que toman medicación que son inmunosupresores, como corticoides de forma prolongada, metrotexate, un montón de patologías que muchas veces al médico de cabecera o al médico que lo sigue por alguna patología en particular se olvida de recordarle que tiene que vacunarse. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene artritis y toma metrotexate, una medicación, yo tengo que recordarle que está inmunosuprimida y debo reforzar el esquema. Entonces siempre es importante ante la consulta, de tanto de parte del médico como del paciente, yo tomo esta medicación, hace falta que me vacune. Obviamente, si es mayor de 65 años, tiene que vacunarse, pero entre el rango, entre los 18 y los 59, 60 años, uno tiene que hacer la consulta particular por la situación de salud de cada uno, ¿no? Y el médico pesquisarlo, preguntarlo. Es de buena práctica preguntar qué medicación toma, porque muchas veces nos olvidamos de preguntar qué medicación toma y a lo mejor hay gente que toma corticoides de forma crónica que le parece que es algo normal y baja las defensas, ¿sí? Nos predispone a infecciones. Estamos hablando con la doctora Miriam de Guardia en esta sección Ficha Médica. Es importante consultar con un profesional de la salud, obviamente para recibir la vacuna necesaria según la edad, el historial clínico, muy pero muy importante, y el riesgo que tenga individual cada uno. En esta sección donde las vacunas son súper importantes en esta época del año donde deberían estar todos vacunados a esta época. Exactamente, ya tenemos que estar todos cubiertos con el esquema. Si bien hubo por ahí una dificultad en conseguir la tetravalente, en algunas farmacias hubo en falta, ahora ya no está en falta. Pero bueno, siempre hay que iniciar como la campaña de forma precoz. Y después hablando de la vacuna antineumocóxica, tenemos 3 tipos, que a lo mejor la conocen como Prevenar, que es la marca comercial del laboratorio. Sí. Una es la 13, Prevenar 13, y después la 23, ¿sí? Que son las vacunas, se aplica habitualmente la 13 y después se daba un refuerzo con la 23 y eso duraba 5 años y después se vio que no hay que dar refuerzo. Y es para evitar la infección grave por neumococo. El neumococo, ¿qué infección grave da? Lo más común es la neumonía, pero también puede causar meningitis, sobre todo en niños. Por eso está incluida en el calendario infantil hace bastante tiempo. ¿Sí? Que es la forma de meningitis más comunes, una de las formas es por neumococo. Entonces, obviamente los niños están vacunados, pero en los adultos, repetimos, pacientes de más de 65 años tendrían que estar vacunados, más de 60, perdón, y entre 18 y 60, dependiendo de los factores de riesgo y obviamente personal de salud, ¿sí? El esquema se inicia con la Prevenar 13 y después a los 2 meses se coloca la 23, ¿sí? El número es por la cantidad de anticuerpos, que no es de anticuerpos, sino la bacteria tiene unas moléculas, entonces va a depender de la cantidad de moléculas que pueda detectar el organismo para identificarlo, ¿sí? Porque hay distintos subtipos, entonces una tiene 13 subtipos de variantes y otra 23. Y ahora la farmacéutica creó una nueva, que es la Prevenar 20, que es con la cual se está cambiando el esquema de vacunación, ¿sí? Actualmente en vez de la 23 se va a reemplazar por la Prevenar 20. Que es la que se va a aplicar a partir de ahora con 4 dosis desde la infancia. Aunque muchas personas asocian la vacuna principalmente con la infancia, bueno, es muy importante que sepamos esta información en los adultos, que también se mantenga al día con la inmunización y con esa libreta de vacunación que teníamos, la libreta sanitaria en la época infantil, donde hay un calendario obligatorio por parte de los más chicos, pero también estamos hablando de la vacuna en adulto, que es la mejor forma de prevenir para evitar enfermedades graves en este caso y que obviamente cuidar nuestra salud. Por eso en esta sección te estamos diciendo eso, cuidemos la salud de una forma adecuada, consultando bien al médico, que el médico esté interesado en qué medicación toma. Eso es súper importante, Miriam, que sepa lo que está tomando el paciente, porque a veces si no sabemos estamos diciendo que se ponga una vacuna o no y en realidad la necesita. Exactamente, eso siempre, y si no me lo preguntó mi médico cabecera, tengo que hacerle yo la consulta. Después trajimos más que nada este tema que es, sobre todo por la época invernal, donde
son más frecuentes las infecciones respiratorias. Así que hay que chequear el carnet de vacunación, que esté completo, ¿sí? Y otras vacunas que habitualmente uno se olvida, uno es la doble adultos, ¿sí? que es la que tiene el tétanos, ¿sí? Ajá, la antitetánica, claro. más la difteria, que es una enfermedad también respiratoria, que hubo un brote de difteria en Santa Fe el año pasado, que era una enfermedad que ya estaba casi erradicada, ¿sí? que es el coqueluche. ¿Y eso qué es? En criollo. Es como una faringitis grave con Ajá. mucha tos que puede llegar a la infección grave, que puede, en un niño a veces lo puede llevar a un desenlace fatal. Ajá. ¿Sí? Entonces muchas veces el sentido de la vacuna no es solamente evitar que uno se enferme, sino se llama el efecto de rebaño, de proteger al que está más indefenso. Claro. Si todos tenemos anticuerpos, vamos a proteger o no nos vamos a contagiar y no vamos a contagiar a un tercero. ¿Sí? Por eso también hay vacunas que se indican en pacientes adultos sanos, pero que tienen contacto, por ejemplo, una persona que asiste a un anciano y trabaja en un geriátrico o con personas con alguna discapacidad o que son más propensas, también debería estar vacunado para prevenir el contagio del que es más vulnerable. Claro, ¿sí? claro. Entonces, por eso en el adulto uno refuerza la antitetánica y la difteria y la doble viral. Uno tendría que tener un esquema por lo menos de 2 o 3 dosis de las antivirales, la varicela, la paperas y demás. Yo creo que tengo la del tétanos porque por ahí te cortás o te tenés un accidente y es la única forma en que te pones esa vacuna, porque si no, no y está. como todo, si no está registrado, no existe. Claro, claro. Bueno, yo ya me he En guardado esto es como eso. como la contabilidad. Si no está el papel, no existe. ¿Eso lleva 2 dosis, la del tétanos? La del tétanos en realidad son cada 10 años. Porque la vida adulta cada 10 años hay Ajá. que reforzarla. Bien. Sí o sí. Bien. La última dosis que uno recibe por calendario es a los 16. O sea que ninguna... sí. Entonces, si uno no tuvo un incidente o no recuerda que a los 26 tiene que volver a Da igual. vacunarse, o sea, hasta el momento que tenga un accidente no se lo coloca. El Claro. tema es cuando uno tiene un accidente grave que puede tener una enfermedad por tétanos, como ya dije antes, los anticuerpos se producen en 14 días. Entonces ahí me tiene que aplicar un suero o un anticuerpo para darme las defensas de forma inmediata. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente de tránsito y no nos constata que esté vacunado o no hay registro, se le da el suero, que es el anticuerpo ya activo, y la vacuna. Porque no vamos a parar 14 días, porque no nos da el tiempo. Si ese paciente tuvo un accidente de tránsito y fue una herida muy sucia y tiene riesgo de infectarse con tétanos, hay que darle el anticuerpo de forma directa. Qué cosa, ¿no? En este siglo y en este tiempo donde hay gente antivacunas y se ha comprobado de que no ponerse la vacuna ha generado epidemias de enfermedades que estaban erradicadas y que han vuelto. Exactamente, volvió la paperas, que antes no existía. Por lo menos por ahora la poliomielitis sigue erradicada, pero Claro. bueno, son enfermedades que son graves. Por ejemplo, yo hago terapia intensiva y el respirador, que lo conocemos, digamos, se llama ventilador mecánico en realidad, ese respirador que es para ayudar a los pacientes que están graves a respirar, se creó por la poliomielitis. Claro. Ahí se empezaron a crear los primeros respiradores. Digamos que fue un avance tecnológico muy importante en cuanto a la salud crítica o a los pacientes graves, y fue a raíz de una enfermedad que ahora es prevenible con la vacuna. O sea, se creó un dispositivo que ayuda a respirar a una persona por una enfermedad que era prevenible con la vacuna. Y, ¿sí? y además las secuelas que dejaba esa enfermedad. Exactamente. Terrible, físicas. Ahora ya no, digamos, está erradicado, pero bueno, esto también es gracias a que existe la vacuna. Entonces, uno no, digamos, no tiene que tener miedo y además siempre hay un montón de mitos. Y además Sí. yo creo que también arraigado con el tema de la COVID. pandemia, del COVID. Pero hay que estar bien informado y seguir las normas que tenemos y prevenir, sobre todo prevenir y optimizar nuestro calendario de vacunación. Siempre. Así que busquen su carnet, pueden acercarse incluso a la sala, ¿sí? Y ahora hay un registro, que es electrónico, entonces los distintos centros de Centros de vacunación cargan y uno puede ver, incluso en Mi Argentina, Claro. mis vacunas y aparecen las vacunas, Ujú. ¿sí? Qué dato importante. Estamos en Ficha Médica, está nuestra doctora Miriam de Guardia con nosotros, que como este es un podcast que después sale en YouTube, vamos a decir el número de matrícula provincial, nacional, información que estamos dando precisa y información aplicada a nuestros pacientes, porque es lo que hacemos, un servicio a la comunidad aquí. Exactamente. Mi matrícula provincial es 65.373 y la nacional 137.964. Siempre prevenir, antes que curar, como dice ahí el dicho. Todo se puede prevenir. Sí. Así que
vayan a buscar su carnet, pueden hacer su consulta en el centro de salud, ahí les mandamos un saludo a las enfermeras de la sala. Y aparte no requiere orden médica. Claro, de esto, sí. para completar el esquema no necesita. Muchas veces me dicen, ¿me haces una orden para una vacuna? Si está dentro del calendario y corresponde por edad, no hace falta Vas con la libreta. una orden. Claro, tengo que completar mi esquema de hepatitis B, tengo que completar mi esquema o ver si me falta, y muy amablemente las enfermeras siempre chequean que esté todo. Claro. ¿Sí? Entonces hay que buscarlo, y si no, se actualiza. O sea, en realidad a veces cuando uno no tiene registros se empieza de cero. Otra vez. Empezamos de cero. La vacunación, de eso estamos hablando, una de las principales medidas de prevención que se utilizan para evitar enfermedades y que pueden ser graves para nuestra salud. Así que factores de riesgo: mayores de 60 años. Mayores de 60 años, diabéticos, enfermos con insuficiencia cardíaca, no hipertensos. Claro. Insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, esté en diálisis o no, obviamente las mujeres que están embarazadas o en lactancia, trasplantados o pacientes que toman medicación inmunosupresora. Esa medicación hay que consultarla cada uno con su médico a ver si toma alguna medicación. El paciente debería saberlo, que toma alguna medicación que le baja las defensas. Claro. ¿Sí? Pero a veces muchas veces los especialistas se olvidan de estas cuestiones. Y bueno, vamos a empezar un tratamiento con esta medicación y lo ideal sería vacunarte para esto y esto y esto. Claro. ¿Sí? Claro. Miriam, como siempre, completísima esta sección. La esperamos el miércoles que viene o cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días sacamos turno médico. Aquí no requieren ninguna obra social. Acá estamos para todos en la radio de Carabelas. Gracias, como siempre. No, gracias a vos por el espacio. Aquí estamos en Ficha Médica en la tarde de miércoles, siempre brindándote consejos prácticos para mejorar la salud. Hola, soy Miriam de Guardia. Te invito a que compartamos Ficha Médica, consejos prácticos para la salud, a través de señal Wi-Fi por la 91.3.